Bueno, buenas tardes a todas en este día tan importante como es el día 8 de marzo, que siempre ha sido, digamos, definido como el Día de la Mujer Trabajadora, pero yo creo que al final debe ser el Día de la Mujer, ¿no? En definitiva, lo que venimos aquí a hablar hoy es, digamos, a empezar un proceso que es muy importante, que es muy relevante, como es la elaboración del segundo plan de igualdad del municipio de Campillos, ¿no? Que ya tuvo unos antecedentes, que fue la aprobación del primer plan de igualdad, que se aprobó el día 26 de mayo de 2010, en el pleno del Ayuntamiento de Campillos, en el que participó Isabel como técnica municipal del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Málaga, y ya era necesario que ese plan de igualdad pues se actualizara, ¿no? Sobre todo porque han cambiado muchas cosas, ha habido elementos que hacen necesario la redefinición, ¿no?, de ese plan. Quiero saludar especialmente a las personas que son integrantes de la Asamblea Feminista de Campillos, concejales de la corporación, monitoras de talleres de mayores de Campillos y miembros de asociaciones, y también a la prensa, ¿no?, que nos oyen. Bueno, en definitiva, mi intervención es simplemente un poco para dar la bienvenida, para explicar que estamos en un proceso que, además de ilusionante, pues un proceso muy relevante no solamente para el Ayuntamiento de Campillos, porque en definitiva se trata de un plan estratégico de acción, ¿no?, en políticas de igualdad en el Ayuntamiento de Campillos, sino también es un plan muy relevante desde el punto de vista social, ¿no?, desde el punto de vista municipal. O sea, quiero decir que con esto engloba a todo el pueblo, ¿no? Porque en definitiva, a través de estos procesos, cuya metodología sí o sí no debe ser otra que la participación, es cómo se toma el pulso a la población, cómo respira, si me permiten la expresión, en la configuración de políticas activas, políticas públicas de igualdad, ¿no? Es verdad que ha habido avances de todo desde la aprobación del primer plan de igualdad, ha habido avances, pero indudablemente todavía queda un recorrido muy importante por hacer, queda un camino largo, espero que sea el menos largo posible, por andar, pero desde luego todavía, como se ha comentado esta mañana en la lectura del manifiesto, pues necesitamos pues conciencia, sobre todo de la parte masculina, ¿no?, que son los que desgraciadamente han ocupado los centros de poder y los centros de toma de decisiones. Hasta ahora yo creo que ese equilibrio y la necesaria incorporación de la mujer a todas las esferas, tanto la pública como la privada, pero en los centros de poder de toma de decisiones, yo estoy seguro que hará que el mundo cambie, porque desde luego esta locura de mundo que tenemos hoy día, que lo estamos viendo, no está construida nada más que por cabezas masculinas, y creo que si las mujeres estuvieran más presentes en los centros de toma de decisiones y en los centros de poder, el mundo sería de otra manera. Yo apelo a la necesaria concienciación de que aquí no hay clases, no debe haber clases, no debe haber distinciones, y todos los seres humanos somos iguales. Y en definitiva nos caracterizamos por eso, porque somos seres humanos. También si apelamos a un espectro un poco más amplio, todos los seres vivos debemos ser iguales, pero en este caso nos estamos refiriendo solamente al ser humano, y desde ese punto de vista creo que es necesaria ya la incorporación de la mujer, ya con una conciencia clara de que es necesario su visión del mundo en la configuración del mapa mundial actual y de las políticas a aplicar, en este caso de las políticas públicas, como son las políticas públicas transversales que se impregnan de este segundo plan que hoy se va a explicar. Por un lado, la metodología, la explica Isabel, y bueno, cedo la palabra a la concejal de Igualdad y Feminismo, Inés, para que exponga un poco más esta breve introducción que yo he hecho. Muchas gracias. Gracias, Paco. Me sumo a todos las bienvenidas de Paco, asamblea, concejales, miembros de las asociaciones
Y nada, este plan, como bien ha dicho Paco, es el segundo. El primero se quedó un poco obsoleto. Son 10 años que hace de que ese plan se puso en marcha en Campillo y desgraciadamente pues seguimos teniendo desigualdad entre hombres y mujeres. Yo desde aquí animo a todas las vecinas y vecinos a que se unan al grupo motor, ahora como explicará Isabel Galeote, al grupo motor, que esto no es una cosa solo de mujeres, es una cosa de hombres y mujeres, de todos y todas las vecinas de Campillo. Y nada, sin más le paso la palabra a Isabel. Paco ya ha dicho gran parte que yo quería decir, le paso la palabra a Isabel y ella pues nos explicará cómo irá este proceso, el cual ya os digo que os animo a todos los vecinos y vecinas a que participemos de él y pongamos nuestro granito de arena en este tiempo de que estamos pasando las mujeres y es necesario que todos y todas pues participemos. Gracias. Isabel. Voy a hablar en femenino genérico porque la mayoría de las que estamos aquí somos mujeres y así nos vamos a entender mejor. Yo creo que lo que tenemos que comenzar haciendo es contextualizando, es decir, poniendo en situación cómo hemos llegado hasta este momento en el que ya vamos a comenzar a elaborar el segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres de Campillos. Previa al trabajo que vamos a comenzar a hacer ahora, ha habido un trabajo que hemos hecho durante varios meses aquí en Campillos, bastante gente, trabajando codo con codo, constituyendo, como bien decía Paco, un grupo motor, que ahora explicaremos lo que es un grupo motor, para hacer el diagnóstico de la realidad. ¿Esto qué es? De la misma forma que cuando sabemos que nos encontramos mal o que sabemos que algo no está bien, vamos a un médico o a una médica para que nos digan exactamente qué enfermedad o qué patología podemos tener para saber exactamente qué remedio hay que ponerle. En el ámbito de lo social, de lo sociocultural, de la intervención, acción social sociocultural, hay que hacer 3/4 de lo mismo. Primero tenemos que saber el punto en el que estamos, tenemos que detectar cuáles son los problemas que nos aquejan para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, porque no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Hacer las cosas de cualquier manera es lo mismo que si no sabemos a dónde queremos llegar, sencillamente nos perdemos en el camino y tenemos que estar saliendo del camino, entrando, saliendo, dando vueltas con un vericueto que al final se puede convertir en un laberinto. Por lo tanto, comenzamos constituyendo un grupo motor porque la metodología que siempre se está implementando desde el Ayuntamiento de Campillos es lo que se viene a llamar o lo que se conoce como democracia participativa. Es decir, se intenta que la ciudadanía no solamente participe cada 4 años a la hora de emitir un voto, sino que de alguna forma se involucre en la misma gestión y en las mismas decisiones que se tengan que adoptar a la hora de gestionar el poder en el gobierno local. ¿De qué manera se hace esto? Pues generando estos espacios, creando estos espacios para que la gente pueda opinar y pueda decir, con la ventaja de que además todo lo que se dice y todo lo que se hace se suele convertir en algo que es vinculante, es decir, que el equipo de gobierno tal cual lo asume y sencillamente se convierten en gestores de lo que la ciudadanía le ha dicho que entiende que se tiene que hacer. Como decía, es importante hacer el diagnóstico, saber exactamente qué es lo que nos aqueja en materia de igualdad, qué es lo que nos falta, qué es lo que hay que mejorar, porque aunque parezca que está bien, pero sabemos o detectamos por X motivos que hace falta mejorarlo, y eso es lo que se consiguió haciendo el diagnóstico participativo que conduce ahora mismo al proceso de elaboración del segundo plan de igualdad. ¿Y qué es un grupo motor? El grupo motor es el alma mater de todos los procesos de participación ciudadana. El grupo motor es quien decide qué se hace, cómo se hace, es quien desarrolla las actividades para conseguir los objetivos que se han propuesto en el plan o en el proyecto y es quien, en definitiva, lleva la batuta
marca la guía de todo el proceso que se ha iniciado. Por supuesto, el formar parte de un grupo motor, sobre todo cuando no se tiene a lo mejor formación o experiencia en el ámbito de la intervención, acción sociocultural, a veces impone. Lo que pasa es que en este caso no impone tanto porque siempre existe el acompañamiento de personal técnico. En este caso, por la parte que me corresponde como personal técnico del ayuntamiento, pero también de personal técnico de la entidad COGlobal que nos ha ido acompañando tanto en el proceso de diagnóstico como ahora que nos acompañará en el proceso de elaboración del segundo plan. El formar parte de un grupo motor no solamente es ponerse a trabajar para conseguir unos objetivos, sino que en sí mismo es una oportunidad de aprendizaje casi única para comprender la realidad que nos rodea y para saber cómo tenemos que intervenir en este caso. En este caso, ¿quién formó parte del grupo motor? Pues muchas de las que estáis aquí formáis parte del grupo motor. Desde que se terminó de elaborar el diagnóstico no ha tenido mucha vida el grupo motor, pero de tanto en tanto hemos estado en comunicación, pues compartiendo información, esperando el momento a que arrancara el proceso de elaboración del segundo plan de igualdad. En el caso de Campillos han sido, de momento, 26 participantes de diferentes entidades y colectivos y también personas físicas, porque para formar parte de un grupo motor no es necesario formar parte del mundo asociativo legalmente constituido o sencillamente grupos informales. En este caso participan compañeros y compañeras de Aspromanis, de la Asociación de Mujeres Arcoiris, trabajadoras de CLECE, del Hogar de Pensionistas y Personas Jubiladas, de la Agrupación de Hermandades, las AMPAs, Asamblea Feminista de Campillos, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. ¿Cómo? Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. Vale, me puntualizan Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. Gracias. Pero el grupo motor hay que ampliarlo. Es decir, el hecho de presentar hoy esto aquí es, en principio, para que sepamos lo que se va a hacer por parte del grupo motor, pero también es para invitar al resto de la población que todavía, por H o por B, no se sumó al trabajo del diagnóstico, que en este caso se monte al carro, porque aquí en ningún momento sobra nadie y en ningún momento tampoco se expulsa a nadie. Siempre están las puertas abiertas para que la gente pueda entrar y salir, de la misma forma que tampoco se obliga a nadie a participar, porque obviamente la participación ha de ser voluntaria. Y diréis, bueno, ¿y eso del grupo motor a qué nos compromete o qué es lo que tenemos que hacer? Normalmente, en principio, os pongo este ejemplo, eso fue un cartel que se envió cuando estábamos casi en mitad del proceso, para hacer un recuento de las fechas en las que todavía teníamos que hacer cosas y además ver la planificación para que todo el mundo pudiera agendarse y pudiera con tiempo prepararse. Normalmente nos solemos reunir, si es verano, algunas veces en espacios públicos, como la misma puerta del ayuntamiento o incluso a lo mejor aquí en la parte de arriba del ayuntamiento cuando ya hace un poco más de frío o de repente empieza a llover y tenemos que desmontar el tinglado. Nos reunimos en sesiones que no son excesivamente largas, porque ya saben lo que se dice, que lo poco da mucho, pero que lo poco da gusto, pero que lo mucho cansa, y ahí aprendemos a investigar, aprendemos a opinar, aprendemos a verter esas opiniones, aprendemos a indagar y aprendemos a sistematizar la información que entre todo el mundo compartimos en las sesiones de trabajo. Os pongo unas fotografías de las reuniones que tuvimos. No están todas las fotografías, porque si no nos podemos aquí aburrir viendo fotos, viendo cómo trabajamos. En este caso ocupamos la plaza de la iglesia y también la parte de arriba del ayuntamiento. Normalmente solemos hacer plenarios donde todo el mundo opina, pero luego también solemos trabajar en grupos, porque es mucho más fácil que las personas en grupos más pequeños se sientan más cómodas para poder opinar. Pero todos los grupos están trabajando lo mismo. Por lo tanto, estamos recogiendo de todas las personas todas las opiniones posibles. Por ejemplo, en este caso,
Tuvimos también una sesión de trabajo con el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, que además muchas de las que estáis aquí estuvisteis ese día trabajando con los niños y las niñas. Ocupamos toda la parte de arriba del ayuntamiento, incluso el salón de pleno, y fue una actividad muy, muy, muy enriquecedora. Yo creo que nosotras aprendimos muchísimo más de los consejeros y de las consejeras que no los niños y las niñas. Además, ese día, aparte de que todas las compañeras, toda la gente que formábamos parte del grupo motor, preparamos una merienda para darle la bienvenida al CLIA. Además de eso, lo que estuvimos haciendo ese día fue trabajando precisamente sobre la Agenda 2030 y el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que es el que se refiere a la igualdad. Estos son ejemplos de los carteles de convocatoria que se le pasó al Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Por ejemplo, esto es una muestra de la forma de trabajar que tenemos. Siempre estamos trabajando con papelógrafo para ir recogiendo constantemente todas las opiniones que se van vertiendo y lo hacemos de manera muy visual, es decir, que a medida que estamos opinando, que a medida que estamos recogiendo los datos y la información y las opiniones, se está plasmando de manera tal que todo el mundo a la vez lo está viendo. Estamos todavía en el momento de la contextualización de cómo ha sido el proceso de elaboración del diagnóstico. Estos son unas fotografías del día precisamente que estuvimos trabajando con los consejeros y las consejeras del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Bien, pero claro, al ser participativo y participativa, no significa que solamente quienes formen parte del grupo motor tienen derecho a opinar, que sí, sino que hay que establecer formas para recoger también la opinión del resto de la ciudadanía que no forma parte de este grupo motor. En este caso, ¿cómo lo hicimos? Pues elaboramos una hoja de recogida de propuestas para que la ciudadanía, con unas preguntas cerradas y otras preguntas un tanto más abiertas, para que los hombres y mujeres de aquí de Campillos pudieran expresar lo que pensaban sobre qué es lo que aquí en Campillos hacía falta. Por ejemplo, las preguntas que se le formulaban, bueno, aparte de los datos, sobre todo para saber si eran hombres o mujeres y el sexo, si eran hombres o mujeres, pues por ejemplo se les preguntaba sobre propuestas para el diagnóstico participativo con enfoque de género. ¿Qué pensaban, qué necesidades pensaban que tiene Campillos en materia de igualdad de género? Entonces formulaban o expresaban o exponían una problemática y además también exponían la solución que podría tener esa problemática o esa necesidad. No solamente salimos a la calle a recoger las propuestas de la ciudadanía, sino que también se hizo un formulario online para que las personas pudieran hacerlo desde su casa, es decir, intentar facilitar o poner las herramientas, el mayor número de herramientas posibles para que nadie o el menor número de personas posibles, de vecinos y vecinas, se quedaran sin poder opinar y sin poder aportar en este diagnóstico. No penséis que hay 50.000 diapositivas, que quedan poquitas, porque tampoco se trata de que nos aburramos. Por ejemplo, aquí tenemos unas fotografías del momento de la recogida de las propuestas. Solamente dos el día que salimos en el mercado, porque claro, estuvimos en el grupo motor diciendo, a ver, ¿en qué momento es cuando podemos encontrar a un número importante de personas caminando por la calle para poder parar y poderle decir, oye, ¿qué piensas al respecto? Pues obviamente el día de mercadillo es un momento en el que hay bastantes personas para arriba y para abajo. Por lo tanto, montamos una mesa, todas las compañeras y compañeros que pudieron ese día de mercadillo estuvieron al cargo de la mesa y fueron en busca de las personas, hoja en mano, haciéndoles la pregunta. Había gente que prefería que le escribiéramos nosotras lo que opinaban y había gente que quería hacerlo de forma un tanto más anónima y entonces pues se le facilitaban también su bolígrafo para, por ejemplo, este fue otro día. En la Puerta de Mercadona, exactamente. Se montó, a ver, ¿cuál es el otro centro social aquí del municipio, del pueblo, donde pasa mucha gente? Pues el supermercado, pues obviamente.
Entonces hay que pensar y hay que ir a montar los sitios, las cosas, o hay que ir en busca de la gente y no esperar a que la gente venga a buscarnos. Así que se montó la mesa en la puerta del supermercado para recoger también más propuestas. Y ahora ya pasamos a la propuesta del segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres de Campillos, porque el trabajo continúa. Por eso he vuelto a rescatar la imagen de lo que es el grupo motor, que es el núcleo central del proceso y que es el alma mater del proceso. Por eso se le llama el grupo motor, el grupo que lleva adelante todo el proceso. Una vez que tenemos ya sistematizada toda la información del diagnóstico, el primer trabajo que tendrá que hacer el grupo motor, junto con la colaboración o la asesoría y el acompañamiento de las dos técnicas que estemos allí, será priorizar los objetivos, es decir, todo lo que aparece en el diagnóstico es importante, pero habrá cosas que son más urgentes que otras. Por lo tanto, hay que priorizar esos objetivos que saldrán de las necesidades detectadas y habrá que empezar a decir qué medidas o qué estrategias, líneas estratégicas tenemos que diseñar para corregir esas necesidades o esos problemas. ¿Qué es lo que se pretende hacer ahora mismo? ¿Cuál es el objeto de la intervención ahora mismo del segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres de Campillos? En principio, seguir fortaleciendo las redes de la sociedad civil. Es decir, el grupo motor ya es una red que se ha constituido de sociedad civil, pero a través del grupo motor puede incidir en que el resto de redes que existen, llámense asociaciones, llámense colectivos ya existentes o que se puedan crear, se fortalezcan, pero que además todo el trabajo que vayan a desarrollar tengan la perspectiva y el enfoque de género, porque ya se ha aprendido a hacer dentro del grupo motor. Y por otro lado, consolidar el grupo motor de manera tal que, si el plan de igualdad entre mujeres y hombres de Campillos es la herramienta que utilizará a nivel político el equipo de gobierno que esté en el ayuntamiento para desarrollar políticas de igualdad, y que ojalá a los 4 años se cambie, es decir, porque lo normal es que un plan tenga una duración de 4 años. Es decir, las sociedades son cambiantes y aunque se parecen la realidad, pero siempre hay muchas cosas nuevas. Pues entonces eso significa que alguien desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, tiene que estar fiscalizando, vigilando, apoyando para que no se desvíe la aplicación ni la ejecución de ese plan de igualdad. Entonces, dijéramos que es aunar sinergias desde el gobierno local, desde la gobernanza local, junto con la ciudadanía, para que la aplicación del plan de igualdad sea de forma correcta. ¿Me explico? Por lo tanto, el grupo motor no terminará, o la labor del grupo motor no terminará cuando acabemos de elaborar el segundo plan de igualdad, sino que después pasará a seguir haciendo ese trabajo. La palabra controlar no es la palabra que me gusta. Me gusta más, por un lado, la palabra fiscalizar, pero por otro lado, apoyar y acompañar al equipo de gobierno a que pueda desarrollar todo ese plan de igualdad que se ha diseñado. Bien, y todo esto con unos principios metodológicos muy concretos. Por un lado, la participación con carácter universal, lo que comentaba yo antes. Aquí no sobra absolutamente nadie. Todo el mundo tiene derecho a participar. Hay diferentes niveles de participación, de la misma forma que hay diferentes niveles de implicación. Pero la participación es la participación. Y el grupo motor e incluso la elaboración del segundo plan de igualdad, uno de los principios rectores que exige es que la participación sea de carácter universal. Que el diálogo sea deliberativo. Es decir, que no solamente nos limitemos a expresar opiniones, sino que las opiniones las podamos contrastar entre todas las personas que conformemos el grupo motor o en las actividades que organicemos con la ciudadanía para que a su vez puedan verter esas opiniones. Deliberar significa no discutir, sino intercambiar opiniones. Sabemos que muchas veces tenemos una idea que sabemos que de alguna forma se queda un poco pobre, pero sin embargo cuando la contrastamos con otra persona que la complementa, se construye una idea, se construye algo
que es mucho más importante y mucho más enriquecedor. La interseccionalidad. Aquí tienen que participar absolutamente toda la ciudadanía, desde la persona más pequeña de la localidad hasta la persona más mayor de la localidad, porque aunque hay necesidades que son generales para toda la población, hay especificidades, hay cosas muy concretas que le afectan según el grupo de población que sea o según el sector de población del que estemos hablando. Por lo tanto, es importante que todas las personas puedan participar porque, como decimos muchas veces, a nivel técnico yo puedo ser un poco más especialista, no me gusta utilizar lo de la palabra especialista, o tener más práctica, más experticia en un ámbito muy concreto. Pero hay otros que se me escapan completamente. Por ejemplo, discapacidades, diversidad funcional. Yo puedo tener formación e información general, pero no es lo mismo que las personas que pertenecen a colectivos o que sufren estas situaciones de discriminación X o problemas A, no es lo mismo que ellas estén opinando y diciendo exactamente qué es lo que sucede o qué problema es el que hay, porque seguro que de esa forma no nos vamos a dejar ni nada ni a nadie atrás. De ahí la importancia de la participación o de un mayor número de participación. Y sobre todo el enfoque de género. Es decir, sabemos que por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, haber nacido hombre o mujer, por el hecho de habernos socializado de una manera diferenciada, existen unos estereotipos que sustentan la base de un sistema patriarcal, que es el que hace que esas diferencias existan y además se marquen. Si cuando hacemos un plan de igualdad no vamos ya con esta mirada, con este enfoque y esta perspectiva de género, no vamos a corregir nunca esas realidades. Vamos a continuar perpetuando el sistema tal cual está. Por lo tanto, el enfoque de género y la perspectiva de género es muy importante que se implemente no solamente en el plan de igualdad, sino absolutamente en todas las políticas que se vayan a llevar a cabo. Y vamos a las fases del proceso. Ya nos quedan nada más que 5 minutos o así. En principio tenemos que definir las líneas estratégicas con el equipo municipal. Por un lado, comenzaremos las 2 técnicas de igualdad, tanto la interna del ayuntamiento como de COGlobal, con el equipo municipal para ver qué líneas estratégicas vamos a definir en función de ese diagnóstico. En segundo lugar, trasladado al grupo motor, vamos a ver la propuesta de los objetivos y las metas, lo que yo comentaba antes de la priorización de esos objetivos en función de las necesidades y problemas que se han detectado. Por otro lado, se empezará, ese es el proceso que realmente es más largo. Es más largo porque sabemos que las reuniones ralentizan los procesos, pero también los enriquecen. Es ahí donde vamos a obtener toda la información para elaborar el borrador de este segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres de Campillos. Una vez que se haya elaborado este borrador, revisamos el plan, es decir, se devuelve de nuevo al grupo motor para que el grupo motor lo revise y vemos entre todas y todos si nos hemos dejado algo atrás o si faltaría introducir algún otro elemento nuevo que se nos haya olvidado por el motivo que sea. Y por último, la redacción final del plan. Una vez que se haya hecho la redacción final del plan, se le devuelve al equipo de gobierno y ya se somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento de Campillos. Ahí es donde se aprueba ya definitivamente tanto el diagnóstico como el plan. Probablemente, normalmente no suele ser tan lineal porque suele haber a veces más de una revisión, tanto por parte del equipo de gobierno, porque realmente también tienen que ejecutar el plan y además manejan otro tipo de información que a lo mejor nosotras no tenemos en ese momento y son quienes a lo mejor nos pueden decir, oye, mira, pues entendemos que esto es mejor hacerlo de esta forma, a ver qué os parece, porque tampoco es una imposición. Lo someten también a consideración las propuestas que hagamos. Una vez que ya se terminen todas las revisiones habidas y por haber, se somete al Pleno, pero además también se le dota presupuestariamente para saber con qué cantidad de dinero anual se cuenta para poder ejecutar este plan de igualdad entre hombres y mujeres del municipio de Campillos. Así es que lo único que queda es que
el segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres de Campillos es algo que nos compete a todas y a todos, como bien han dicho al principio, tanto Paco como Inés. Y, por supuesto, invitar a que todo el mundo se apunte, se sume al grupo motor. ¿De qué manera pueden contactar? Pues bien, con la concejala directamente de Igualdad y Feminismo y expresar su voluntad de querer formar parte de este grupo motor. Ya he dicho, hay uno que está formado, pero las puertas están completamente abiertas para que se sumen más personas, más colectivos, más entidades y continuar con este proceso de elaboración del segundo plan de igualdad. Eso es que nos hemos explicado muy bien. Quería comentar una cosa que me parece especialmente relevante, ¿no? Y es que igual que otros planes que se han redactado, como por ejemplo el plan de infancia y adolescencia, en la elaboración de este plan no debe quedarse ahí, sino que debe tener, como ya Isabel ha dicho, unos hitos que previamente ya se han tenido que marcar desde el punto de vista presupuestario con, en este caso, el equipo de gobierno, que es el que hace los presupuestos, ¿no? Eso es importante porque al final las políticas públicas trascienden a lo económico también muchas veces y claro, es muy difícil hacer políticas públicas sin dinero, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante lo que ha comentado Isabel, que toda esa metodología, todo ese cronograma que se haga del programa tenga, igual que tiene el plan de adolescencia e infancia, una aplicación presupuestaria anual, con el objetivo de que se vayan cumpliendo los objetivos y desde luego pues sea más fácil el trabajo, ¿no? Cuando se le dota presupuestariamente de todo el trabajo a cada fase, a cada línea de intervención, pues yo creo que es mucho más fácil. Entonces, desde ese punto de vista, creo que una de las partes importantes que debe tener el plan también, como ha dicho Isabel, es que la puesta en común con el equipo de gobierno tiene mucho que ver también con eso, con el trazado económico, ¿no?, del plan, ¿no? Que cada fase pues tendrá una dotación presupuestaria en el presupuesto municipal, ¿no? Espero que nos veamos pronto en la primera reunión del grupo motor y que arranquemos y comencemos este proceso, o que continuemos, mejor dicho, este proceso. Es muy importante saber que este proceso, con independencia de que el Ayuntamiento de Campillos ha tenido la voluntad de preparar el proyecto para solicitar una subvención, la subvención ha sido concedida por la Diputación Provincial de Málaga, por el Servicio Provincial de la Mujer. Pero claro, previamente porque el equipo de gobierno ha visto la necesidad de que hay que, en Campillos, contar con un nuevo plan de igualdad, porque el que había tiene ya 10 años y está desfasado. Así que nada, nos vemos en la calle, en el grupo motor, y pronto ya empezará a arder el grupo de WhatsApp. Estábamos en el momento de impasse a ver si nos concedían la subvención y todo este tipo de cosas. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias.